Cuando firmé mi renuncia, pensé que todo estaba perdido. Pero justo antes de entregarla, encontré una cláusula secreta en mi contrato que nadie me había explicado y que cambió por completo las reglas del juego. Esa cláusula me salvó de perderlo todo y construyó mi justicia. Si alguna vez renunciaste o pensaste que habías perdido todo, este video es para ti. Dale like, suscríbete y comenta tu experiencia. Prepárate para una historia donde la verdad oculta y la astucia crean el camino hacia la victoria. Me llamo Alejandro, y durante meses caminé con la sensación de arrastrar piedras en los bolsillos. No eran piedras reales, eran horas extras no reconocidas, metas móviles que cambiaban cada semana, mensajes nocturnos que empezaban con solo una cosa rápida y acababan en madrugadas de trabajo. Era la forma en que algunas miradas en reuniones atravesaban mi trabajo como si fuera transparente. Esa suma silenciosa, invisible para muchos, me fue apagando. Lo que antes era entusiasmo se volvió un cansancio con apellido. La decisión de renunciar no fue un arrebato. Fue el punto final de una oración larguísima escrita a golpes de desilusión. Imprimí la carta con la mano firme y el pulso rebelde. La firmé sin temblor, pero con un nudo en la garganta. Al guardarla en la carpeta, el peso de la incertidumbre me cayó sobre los hombros. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con el alquiler, con la hipoteca, con la familia que confía en que todo está bajo control? Había repetido el discurso de cerrar un capítulo 1000 veces en mi cabeza, pero el eco que volvió fue más honesto. ¿Tienes miedo? El miedo no me avergonzó. Me sostuvo despierto la noche previa a entregarla. Aquella madrugada, con la casa dormida, abrí la carpeta donde guardo mis documentos laborales, contrato, anexos, actualizaciones de cargo, evaluaciones de desempeño, correos de promociones y promesas. Buscaba, sin admitirlo, una señal de que no estaba saltando al vacío. Pasé páginas ya conocidas hasta que llegué al final del contrato. Allí, en las últimas hojas, estaba un apartado con letras más pequeñas que el resto. Un título anodino. Disposiciones complementarias. Lo había visto al firmar años atrás, apresurado entre citas y la emoción del ingreso. Esa noche lo leí con otra luz. La cláusula decía, con lenguaje jurídico pero nítido para quien quiere entender, en caso de renuncia voluntaria del trabajador con más de X años de servicio, y si la renuncia es presentada en determinadas circunstancias, cambios sustanciales de funciones, reubicación que afecte condiciones esenciales, metas extraordinarias impuestas sin negociación previa o modificación unilateral de la compensación variable, el trabajador conserva el derecho a 1. Un periodo de reconsideración de 10 días, hábiles para retractarse sin pérdida de derechos. 2. Una indemnización equivalente a meses de salario en caso de existir cambios sustanciales no aceptados. 3. Acceso íntegro al variable proporcional aun si la renuncia se hace antes del cierre del trimestre. 4. Carta de recomendación predefinida conforme a desempeño histórico, salvo causa grave documentada. Y 5. Negativa expresa a cláusulas de no competencia no remuneradas por la empresa. Releí 2 veces. El corazón me dio un golpe contra el esternón. ¿Cómo podía estar esto aquí? Y nadie me lo había mencionado. Hice un inventario mental. En los últimos 6 meses mis funciones habían cambiado, pasando de un trabajo estratégico a uno de apaga incendios permanente. Me habían movido de sede durante un trimestre por necesidades de negocio, lo que me implicó 2 horas extra de traslado diario, y habían modificado la estructura del bono variable, incorporando un componente fuera de mi control directo. 3 de 4 supuestos de la cláusula sombreados con marcador fluorescente en mi cabeza. No dormí. Abrí el correo y busqué los mensajes donde esas modificaciones habían sido comunicadas, a partir del lunes sin negociación, un gracias por la flexibilidad que pretendía ser suficiente, esto no afecta tu paquete total que, al final del trimestre, sí lo afectó. Fui creando una carpeta que titulé cláusula. Guardé PDFs, capturas, actas de reuniones, evaluaciones de desempeño con mis resultados consistentes. La renuncia seguía firmada, pero ya no era una capitulación, era una pieza de un tablero más grande. A la mañana, en lugar de ir directo a recursos humanos, llamé a una abogada laboralista recomendada por un amigo. Le conté lo esencial, le envié el contrato, subrayé la cláusula. Me respondió en pocas horas, con precisión quirúrgica. La cláusula no era un adorno, era vinculante.
Fue incluida por la empresa años atrás para 4 países donde la legislación exige protección cuando hay cambios sustanciales de condiciones. En la práctica, pocos la usaban porque pocos la conocían, y quienes la conocían no sabían cómo activarla. Su recomendación fue clara: no entregar la renuncia todavía. Activar primero el mecanismo de reconsideración y notificar por escrito la existencia de cambios esenciales no aceptados. Preparar, en paralelo, 2 rutas: renegociación de condiciones con respaldo contractual o salida con indemnización y beneficios equivalentes a lo pactado en esa letra chica. Me sentí, por primera vez en meses, sosteniendo algo más que aire. Redactamos juntos una carta de notificación y activación de cláusula complementaria. El texto no era un grito ni un reclamo sentimental. Era un mapa. Enumeraba los cambios sustanciales aplicados sin negociación: funciones, sede, variable. Citaba la cláusula exacta con el número de página. Solicitaba el inicio del periodo de reconsideración de 10 días hábiles y ponía a disposición de la empresa un plan de continuidad que yo mismo había diseñado para que no se perdieran proyectos en curso mientras la situación se resolvía. El plan de continuidad no era un gesto de buena voluntad ingenua. Era un argumento para mostrar profesionalismo y evitar que el negocio fuera excusa para rechazar derechos. Lo acompañé con un calendario tentativo de reuniones y un listado de propuestas concretas de ajuste, rol, carga, híbrido real, variable razonable y mensurable. Al enviar la carta por correo certificado y también por el canal interno, sentí el clic de una puerta que no se cerraba del todo. La renuncia, convertida en carta de activación de mecanismos, cambió de nombre y de peso. Recursos Humanos respondió ese mismo día, con sorpresa contenida. No era habitual que alguien invocara esa cláusula. Solicitaban reunión dentro de 48 horas con RR. HH, legal y mi gerente. La abogada me dijo: bien, ahora, números y hechos. Entré a la reunión con 3 documentos. 1. Un resumen de mis funciones originales y su mutación en los últimos 6 meses, con porcentajes de tiempo, ejemplos concretos y evidencia. 2. Un análisis de impacto del cambio de sede en mi jornada, tiempos de traslado y costos adicionales, comparado con la promesa inicial de trabajo híbrido y el equilibrio de vida. 3. La descomposición de mi variable, mostrando cómo el componente nuevo introducía riesgo de factores fuera de mi control. Por tanto, rompía el principio de remuneración por desempeño propio. Cerré con el plan de continuidad que ya había anticipado. El gerente intentó el argumento de todos hemos tenido que adaptarnos. No discutí el principio, discutí el grado y el método. Adaptarse no es aceptar cualquier cosa sin límites ni diálogo. Legal preguntó por mis metas históricas y mis resultados. Presenté las evaluaciones y los reconocimientos. RR. HH. Tomó nota de la cláusula. Pidió una pausa breve. En esa pausa, pude ver que no esperaban este escenario. El silencio ya no era desinterés, era prudencia. A la vuelta, solicitaron el periodo de 10 días para evaluar opciones. Yo ya tenía claro que quería: un reencuadre de rol realista con condiciones claras y respetuosas, o una salida con indemnización según cláusula, cobro de variable proporcional y carta de recomendación. No había tercera vía. Durante esos 10 días, las aguas se movieron. Recibí una propuesta inicial, ajustes menores y un bono discrecional. La rechacé con un gracias, pero no. No era cuestión de dinero rápido, era de estructura y respeto. La segunda propuesta se acercó: volver al rol estratégico, formalizar el híbrido, reordenar el variable con KPIs directos. Faltaba algo: el reconocimiento de que, si no aceptaba, no perdería lo que la cláusula garantizaba. Lo puse por escrito. Al cuarto día, llegó la tercera propuesta: el paquete de salida con indemnización según la letra chica y meses, variable proporcional, mantención de seguro por 3 meses, carta de recomendación basada en desempeño. Y, clave, renuncia expresa de la empresa a la aplicación de cualquier cláusula de no competencia general que no estuviera remunerada. La abogada sonrió al leerla. Era, línea por línea, lo que la cláusula decía que tenía derecho a exigir. Me pidieron decidir entre quedarme con el reencuadre o salir con el paquete. Pensé más en mi salud que en otra cosa. Había perdido el apetito por demasiado tiempo.
Elegí salir con dignidad y con la estructura que me permitiría respirar y pensar el siguiente paso sin ahogo. No fue una retirada, fue una decisión. Firmé la salida con el mismo pulso con el que había firmado la renuncia original. Pero esta vez no había nudo en la garganta. Había calma. Podría decir que ahí terminó todo. Pero la reviravolta no había mostrado su última carta. 2 semanas después de mi salida, un ex colega me llamó para contarme algo. A raíz de mi caso, RRHH, había empezado a revisar contratos antiguos y descubrió que la cláusula existía, con pequeñas variaciones, en contratos de al menos 3 cohortes de ingreso. Muchos nunca la habían leído. Otros, la habían leído sin entender cuándo aplicaba. La empresa, acorralada por su propia letra, tomó una decisión poco habitual. Publicó una guía interna explicando el alcance de esas disposiciones complementarias, con ejemplos y preguntas frecuentes, y creó un proceso formal para activar el periodo de reconsideración en renuncias bajo ciertos supuestos. No lo hicieron por altruismo. Lo hicieron porque, si no, la próxima vez tendrían que enfrentar no a uno, sino a varios casos como el mío. La segunda vuelta de esa reviravolta fue más personal. Una startup con la que había conversado un año antes me contactó. Habían visto mi proyecto X, uno de los últimos que lideré, y querían hablar. La carta de recomendación predefinida de mi ex empresa, que tanto temí que fuera un texto tibio, fue contundente. Mencionaba logros, liderazgo y resultados. Abrí la videollamada con otra energía. En la negociación con la startup, la experiencia reciente me dio claridad. Definí el rol con precisión. Pedí que el variable fuera sobre KPIs propios. Solicité que cualquier cambio sustancial de funciones disparara una revisión contractual. No como exigencia caprichosa, sino como aprendizaje. Aceptaron. Entré sabiendo que las líneas estaban mejor dibujadas. Mirando hacia atrás, entendí varias cosas que nadie te dice al firmar un contrato. Primero, todo contrato tiene puertas y ventanas. No son trucos, son mecanismos de equilibrio. Hay letras chicas que son trampas y hay letras chicas que son salvavidas. Leerlas no es desconfianza, es madurez. Segundo, la paciencia es una estrategia. Si hubiera entregado aquella renuncia sin mirar, habría regalado derechos legítimos. Tercero, la astucia no es hacer trampa, es saber las reglas y usarlas para evitar que te las cambien a mitad de juego. Cuarto, la justicia, en el mundo laboral, rara vez llega con fanfarria. Llega con documentos bien citados, correos en copia, planes de continuidad, propuestas claras. También aprendí el valor de separar emociones de argumentos. El enojo tenía razones, pero no era la herramienta. La herramienta fue el texto legal, los correos, las fechas, los números. Y aprendí algo más íntimo. La renuncia que yo creía un fracaso se convirtió en la palanca que movió más cosas que mi propio destino. Hizo que una empresa mirara su propia letra y la respetara. Hizo que compañeros supieran que no estaban indefensos. Hizo que yo mismo redefiniera cómo negociar mi valor. La venganza, no la viví como un castigo a otros, sino como la recuperación de mi poder. La cláusula secreta no fue magia. Fue previsión de alguien que, años atrás, redactó un contrato pensando en escenarios difíciles. Fue, también, el fruto de no entregar la pluma al primer empujón. Si hoy alguien está a punto de firmar una renuncia con el corazón hecho un puño, ojalá esta historia sirva para que haga una cosa antes. Lea. Lea hasta el último renglón. Subraye. Pregunte. Consulte. Active lo que corresponda. Y si no hay cláusula que lo proteja, cree su plan con los recursos que sí tiene. Su historial, sus resultados, su capacidad de proponer una salida ordenada que no rompa puentes, al mismo tiempo, no ceda su dignidad. ¿Alguna vez encontraste algo inesperado en tus documentos laborales que te salvó? Cuéntamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas sepan que la clave está en leer bien entre líneas. Porque a veces el cambio de destino no está en una reunión ni en una gran oferta. Está escondido en una página doblada al final de tu contrato, esperando a que la mires con la luz correcta.